Bao Radio es traído a todos ustedes por Sociedad Industrial Dominicana, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano. El tema de la creación artística, así como el de los estilos y también la influencia de la formación para la producción de la obra de arte, serán algunos de los temas que vamos a abordar con el artista José Miura en estas conversaciones de la caverna después de la pausa. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Hola José, bienvenido a Conversaciones de la Caverna. Gracias, Leonardo. Vamos a hablar, sobre el arte, sobre los estilos a partir de tu propia experiencia personal, ¿no? Vamos a comenzar, hablando de tus años de formación, ¿no? ¿Dónde te formaste? ¿Cuáles fueron las fuentes que inspiraron tu obra, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de estudiar en un colegio aquí en Santo Domingo que hacía mucho énfasis, se llamaba el Instituto Escuela. Uh-huh. Todos creo que conocemos el edificio que está todavía ahí, en la Hermanos del Igne, y tuve un grupo de maestras y profesores que eran, descendientes de otros que también fueron maestros y poetas y escritores y tal. Entonces se hacía mucho énfasis en el arte, en la creatividad del alumno desde el kindergarten. El kindergarten era ideal para un niño de 5 años, vamos a decir, porque lo que teníamos era, en lugar de pupitres, lo que teníamos eran unas mesas
que tenían arena de Boca Chica. Entonces, en esa arena de Boca Chica, tú tomabas de otro mueble formas como cubos, todas las formas geométricas, pero volumétricas, ¿no? Ajá. Entonces tú comenzabas a jugar con ellas. Entonces la educación se unía al juego, ¿no? Sí. Y uno nunca se aburría. Claro. Entonces, más digamos que una educación, digamos, basada en explicaciones explícitas, era algo que se hacía, era un quehacer constante, ¿no? Exactamente. Sí. Era el Instituto Escuela, luego de muchos años de haber pasado por ahí, porque yo entré del kindergarten y salí en el octavo, porque la escuela llegaba hasta el octavo. Ellos no querían bregar con adolescentes, aunque muchos ya cuando llegamos al octavo éramos adolescentes y había muchos problemas, sobre todo las muchachas que crecían más rápido. Entonces, bueno, comenzaba el teatro, la escuela hacía mucho énfasis en el preludio de la entrada a estudiar. O sea, se hacía una fila en orden, la maestra lo iba corrigiendo, entonces se tocaba, había un piano psicodélico. Pintado de morado. Ajá. Pintado de morado, y la pianista era fantástica. Le pusimos Beethoven, porque ella tenía como como el pelo así, como un afro, pero ya blanco. Ajá. Entonces ella tocaba bien duro ese piano, y tocaba los himnos, y tocaba el himno del instituto, y en las fechas patrias se tocaban los himnos de los héroes de la patria. Luego de esto, se hacía un minuto, se entraba en orden al aula y se hacía un minuto de silencio. Yo comprendí el minuto del silencio muchos años después. Y comenzaban las clases, por supuesto, que era el lema del instituto. Cuando uno, yo me sé todavía de memoria el himno del Instituto Escuela, decía que era un rinconcito de ensueños y una fuente de alegría, donde moran cada día amor y sabiduría. Entonces, era cuando yo no podía ir porque estaba enfermo, yo me rebelaba en mi casa y decía, no, que yo tengo una fiebre de 40 o lo que fuera. Porque yo no quería faltar a la escuela, porque yo me divertía mucho en la escuela. Por supuesto, eran profesoras de una talla intelectual bastante alta. Era don Abad Enríquez, el director, que su presencia imponía mucho. Un hombre muy alto, vestido impecable, con una chacabana blanca y una pajarita negra, que luego se ha puesto de moda. Sí. Y unos pantalones de hilo como en lino, así, beige. Y él es muy alto, un señor muy guapo. Era una delicia cuando uno lo conocía fuera de la escuela, pero él imponía mucho. Y él, junto a él estaba la subdirectora, que era Consuelo Nivar. Consuelo Nivar, ahí me llamaba mucho la atención verle su cadena, porque de la cadena pendía una cruz Ankh, el Ankh, la cruz ansática egipcia. Y luego fue que yo supe que ella era Rosa Cruz, etcétera, etcétera. Y que el minuto del silencio venía por un método de uno interiorizar, relajarse, etcétera, etcétera. En fin, una serie de cosas que uno fue, claro, como un niño al fin, uno estaba todavía muy verde para comprender ciertas cosas. Pero le daban a uno
el sistema le daba a uno la oportunidad de no querer fallar y no querer ser el último, y porque estaba combinado con actividades de dibujo, de pintura. Por supuesto, cuando vieron que yo tenía habilidades, Ajá. a mí me tocaba hacer la decoración de todos los pizarrones, el Día de las Madres. O sea que tú comenzaste con lo de la escenografía bien tempranito. Sí, porque no, incluso cuando yo iba a más, porque en la época que yo crecí el tiempo era un lujo, porque sobraba. Sí, no tenía el ritmo de la sociedad Yo te actual. estoy ¿no? hablando de los años 50, y a uno lo llevaba el chofer y lo iba a buscar y qué sé yo, y entonces la profesora se preocupaba si no llegaba y llamaba a la casa, que qué pasaba y tal. En fin, era así, y eso, ¿qué te digo? Fue creando en uno un ansia de conocimiento. Por ejemplo, yo me pasaba un poco del límite, porque cuando estábamos estudiando, por ejemplo, Egipto, yo entonces aprovechaba y hacía una maqueta con las pirámides. Ajá. Porque yo en casa tenía fuertes que armaba con soldados y qué sé yo cuánto, pero luego yo fui aumentando la creatividad. Y entonces nadie hacía eso, ¿no? Porque el colegio, el estudiante, se toma el colegio un poco a chanza, ¿no? O sea, ¿qué tema de venir al colegio en lugar de estar en otro sitio? Pero para mí era una diversión. Sí. Porque también yo soy el último de mi familia, de mis hermanos. Éramos 5. Y yo soy el último. Y yo tenía que hacer mi propio mundo, porque los demás estaban crecidos ya. Ajá. O sea, había una distancia importante. Había que ya una prácticamente distancia fuera- de 5, 8, 10 Ya. años, entonces yo era el más chiquito, que me tenían que mantener como en una burbuja. Y tú tomaste el derrotero del arte desde temprano, es decir, después ya de esa etapa que tú estás describiendo de la infancia. Muy pronto. Tú decidiste, no, yo tengo que ir por Bueno, una carrera de arte, eso no. No realmente yo, mi padre. Ajá. Mi padre era un hombre muy sabio, y él desde pequeño vio en mí esas condiciones, y él me las hacía mantener y crecer, ¿no? Entonces, yo nunca recibí un regaño de mis padres, ni tuve ningún conflicto. Por supuesto, los demás hermanos se armaban ahí unas trifulcas terribles. Pero yo era una persona muy metida en mi propio mundo, que participaba de la vida familiar y todo, pero como yo fui el último, yo estaba un poco separado de lo que estaban haciendo el resto. Ya mis hermanas estaban grandes, ya estaban saliendo con novios y qué sé yo, y claro, con los chaperones, que eran mis padres y tal y cual. Y yo tenía que hacer mi propio mundo. Por suerte, yo vivía en una casa muy grande, luego te diré dónde y quién eran mis vecinos, que tenía jardín, tenía una... atrás, ¿cómo se llama? La edificación que está abierta, que tiene un nombre aquí, donde yo tenía mis peces, mi criadero de peces, porque yo criaba peces, tenía una pecera muy linda, y donde estaba ubicada mi casa, en la Máximo Gómez, esquina de San Nicolás Penson, justo frente a la Anunciatura, vecino de los Trujillo, con la Anunciatura enfrente, con Balaguer a la esquina,
con el general Román Sí. al lado, Angelita al otro lado, y doña Julia, la mamá de Trujillo, a donde está PEC ahora, Ajá. y la ciudad terminaba donde está Lina, Ajá. y eso eran las pistas del General Andrews, del aeropuerto. Ajá. Y los amigos de mi padre le decían, Luis Miura, pero tú te volviste loco, ¿cómo es posible que tú te mudaste ahí? Y nada, total, estaba cerca de todo, porque... Ajá. ¿Y en ese periodo tú recibiste una educación formal, digamos, en una escuela? No. Yo, mira lo que pasó. Yo, cuando salgo del instituto de escuela, no tengo otra opción que irme a La Salle. Ajá. Mis 2 hermanos mayores que yo habían estudiado en La Salle. A mí no me hacía mucha ilusión ir a La Salle porque era encontrarme con una orden Sí. que son los hermanos de la Salle, y era otra historia. Sí. Yo liberé el primer año de bachillerato con 100 de promedio y tal. Ya yo me había ganado un premio que otorgaba Trujillo a los 3 mejores estudiantes del país. Yo me había ganado el 3er premio. Unas hermanas de una familia muy conocida se habían ganado el primero y el segundo, y eso fue a los 8 años que yo me gané ese premio. Yo lo tengo enmarcado y tal, porque se llamaba Premio del Generalísimo Trujillo, padre de la Patria Nueva, pam. Eran 2 medallas de oro para primero y segundo, y el tercero era de plata. Bueno, el caso es que salgo de La Salle y pasan en mi casa, en la familia, una serie de cosas que nos mueven a tomar una decisión, sobre todo a mis padres, porque se casa mi hermana mayor, la que le sigue decide irse a Nueva York a trabajar. Mi hermano, el mayor de los varones, también se casa, y nos quedamos mi papá, mi mamá, mi hermano Iván y yo. Y mi padre, en su juventud, muy joven, a los 37, 38 años, había tenido un derrame cerebral muy serio, que afortunadamente se lo trataron en los Estados Unidos y pudo vencer la parálisis de un lado y todo eso. Pero quedó un poco, uno siempre se queda un poco, diríamos, lastimado, ¿no? O sea... Sí, afectado. Mi hermano, Iván, para descanse, él había estado el año anterior con una beca que daba el presidente Bush, estudiando supuestamente Derecho en Barcelona, con una beca. Entonces, hasta que mi padre descubrió que él fue solamente un día a la escuela, Ajá. a mi hermano le pusimos Iván el Terrible, porque era terrible, pero era un encantador. Encantadoramente terrible. Encantadoramente terrible, todo el mundo lo recuerda con muchísimo cariño, incluyéndome yo, me hace muchísima falta, por supuesto. Bueno, el caso es que mi hermano, su poder de convicción era tan fuerte que él convence a mi padre y a mi madre. Y mi padre no estaba muy seguro como de que quería irse, porque él era él quería mucho este país. Aferrado a la tierra. Muy aferrado al país, aferrado sobre todo a su negocio, que era una imprenta, Sí. que todavía existe, que se llama Arte y Cine. Porque él era corresponsal de United Press International, y entonces le dieron el lado de recibir las personalidades que venían aquí, los artistas, cubrir todo eso. Yo, de paso, también conocí muchísima gente importante, Perón, Batista, toda una serie de personajes muy interesantes. Bueno, el caso es que
convencido queda mi padre. Mi madre no había que convencerla mucho porque ella tenía un temperamento muy, muy alegre y le gustaba mucho viajar. Entonces, ya ellos habían estado 3 meses en una conferencia patronal en Ginebra y habían viajado a París y tal y cual. Y, por supuesto, Europa encanta a todo el mundo, sobre todo esa época que era ideal. Y nos vamos a Barcelona. Y yo llegamos, vamos a decir, llegamos un viernes y el lunes yo estaba en un colegio ya. Pero un colegio de jesuitas. Entonces pasó algo, que no lo voy a contar para no hacer la historia muy larga, que mi padre se lo estaba sospechando. Y me tocó ir a un retiro espiritual con el colegio y los hermanos y tal, o sea, los padres. Y pasó algo que yo estaba completamente ajeno a la situación, pero mi padre se lo estaba imaginando. Y él me dijo, como vas a estar en un retiro, vas a tomar una decisión de si te quedas continuando el bachillerato o entras a una escuela de arte. Porque tú sabes, tú eres muy inteligente, tú sabes muy bien que tú sacas el bachillerato en un 2x3, pero aquí estamos, en Europa, en Barcelona, y tú puedes entrar a una escuela de arte. En fin, que yo llego ya con mi decisión hecha, y yo le digo, ¿y cómo yo le digo a ellos que yo me voy? Dice, déjame eso a mí. Y él fue al colegio y dijo que tenía que regresar al país porque había una turbulencia política y tal y cual, y esto y lo otro, que teníamos que irnos todos. O sea que yo nunca más volví a ver ese lugar oscuro, triste. Sí, porque estamos hablando también, hay que situarnos. Estamos hablando de 1963. Sí, que yo tenía también 15 años. Exacto. Con el franquismo en su Exactamente, buena, sí, con sí. una España medieval prácticamente. Medieval, muchos enlutada, sí. con la gente vestida de negro, sí. A pesar de que Barcelona es una gran ciudad. Sí. Era de todas esas ciudades las más, digamos, cosmopolitas. Más cosmopolita, con una vida cultural estupenda. Sí. Y bueno, el caso es que mi hermano, Iván, el famoso Iván, él entró a una escuela que se llama Escuela de Artes Suntuarias. Las artes suntuarias son las artes que diríamos, manuales. El trabajo de cerámica, el trabajo del esmalte, el trabajo de, en fin, todo lo que es en ese tipo de orden artístico, ¿no? Entonces, tú entras como un preparatorio donde te dan muchas opciones para tú tomar la decisión qué carrera tú quieres seguir. ¿Entiendes? Entonces, eso fue sumamente interesante. Yo pasé 2 años ahí, por supuesto. Mi primer trabajo, que me lo exhibieron a fin de año, fue un pectoral egipcio. ¿Que tú dibujaste? Que yo hice. Ah, que tú hiciste. Que yo hice porque teníamos una cantidad de materiales, tales como planchas de latón, de cobre, de bronce, piedras, de todo. Ajá. Entonces, como yo tenía una obsesión con Egipto, sí, toda la vida, todavía. Es un país con una cultura que me fascina, ¿no? Y yo hice este pectoral y le puse un nombre así muy guay, como dicen los españoles. Ajá. El pectoral para una... sí, dilo. Como para una reina difunta, algo así, Ajá. una cosa muy rimbombante. Y bueno, me pusieron muy buena nota y tal y cual. Y en eso estuve estudiando hasta que mi papá no aguanta más de 1 año, porque a mi papá le hacía falta su negocio. Sí. Yo salía a él, yo soy workaholic, yo soy adicto o sea, si yo no voy al trabajo, yo me frustro completamente. Y si yo no iba a la escuela, me frustraba completamente. Ajá. Y
Y sigo siendo así. Salía mi papá, porque él y yo nacimos el mismo día y tenemos como... Entonces, ¿él qué pasó? ¿Él volvió? Él volvió con mi mamá regañadientes, porque mi mamá estaba encantada de vivir en una gran ciudad y de ver... ¿Pero tú te quedaste entonces? Yo me quedé con mi hermano. Ok. ¿Y completaste entonces los...? No, seguí estudiando allí hasta que surgió la Revolución de Abril. Ajá. Y bueno, y debo decirte que pasamos mucha hambre porque no había forma de enviar el dinero. El dinero. Afortunadamente, mis dos hermanas, una vivía en Puerto Rico y la otra vivía con un puesto diplomático en Lisboa. Entonces, y los españoles, como no habían salido de esa dictadura de Franco, cuando había una revolución en otro país, ellos te apoyaban. Entonces, el colmado que que nosotros compramos los ultramarinos, como se dice allá, o sea, los productos de la comida, mi papá les escribió o les mandó un telegrama o algo así, y ellos nos cubrieron esa parte. Y luego mi papá, porque su negocio quedó en la zona constitucional, atrapado. Pero bueno, superamos aquello, fue muy interesante. Yo tenía que caminar kilómetros para llegar a la escuela y volver, para ahorrar. ¿Cuáles, digamos, fueron las principales influencias de esa época, en ese proceso, cuando tú estabas en la escuela, ¿no? Bueno, Gaudí, por ejemplo. Gaudí y todo, y Miró, y Picasso, y surgía Joan Manuel Serrat. Es importante que porque has tocado el tema, ¿verdad? Los primeros que mencionaste, claro, eran artistas plásticos, ¿verdad? Pero mencionas a Serrat, el cantautor. Entonces, es interesante porque a veces se piensa que, por ejemplo, un artista que se dedica a un arte en específico solo recibe influencia de los grandes maestros de ese arte, y no es así, ¿no? Realmente un artista es como una esponja que recibe... La música para mí es algo fundamental. Sí. Yo no puedo vivir sin música. Sí. Incluso yo tengo que, desde por la mañana yo pongo la radio. Sí. Y cuando llego a mi estudio también pongo, ya otra cosa, dependiendo del estado en que yo esté. No tienes, mencionaste a Serrat, pero puede ser... Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero mencioné a Serrat, claro, porque Serrat era un poeta, es un poeta, y él inició su carrera en una época muy propicia, ¿no? Sí. Para que la gente se sintiera cautivada con esa poesía, y esos anhelos libertarios. Sí. Y eran canciones también, eran muchas en catalán. Sí. Pero mi escuela, las clases eran en catalán. Ajá. O sea que yo tuve que aprender un poco. Ok, vamos a hacer una pausa y en breve quiero que comencemos a hablar entonces, digamos, de tu obra, ¿no? Ok, cómo no. Muy bien. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Hola, mi nombre es Roxana Marte y soy la autora de País Imposible. Esta historia habla de la vida de Carmen Segura, una dominicana de los Mina Viejos que cree que nació con la misión de salvar el país durante la época de los 12 años de Balaguer. Esta novela está disponible en SD Culé, tanto en Agora Mall como en Galería 360, en la librería Mamey en la zona oriental y también en Tu Libros en Casa, Tu Primer Libro y Unilibro. Ahí la puedes conseguir y disfrutar de País Imposible. Hola, mi nombre es Rey Andújar y soy el director de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, la sede de Nueva York.
y estoy aquí para invitarte a un maravilloso evento que es el Dominicana Libro and Culture Festival. Lo vamos a estar celebrando en el Lehman College en el Bronx los días noviembre 3, 4 y 5. Así que ya sabes, vamos a tener escritores internacionales invitados, escritores de acá de los Estados Unidos, también de distintos estados y otras ciudades. Tenemos editoriales invitadas, librerías, talleres literarios, etc. Queremos también decirte que en nuestro festival tendremos un pabellón infantil, así que puedes venir, dejar a los niños y venir y disfrutar de las conferencias que tenemos también. No te puedes perder este gran evento literario de la comunidad dominicana aquí en Nueva York, en el Lehman College, noviembre 3, 4 y 5. Dominicana Libro and Culture Festival. Los esperamos. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Conversaciones de la caverna. Bien, José, vamos a hablar ahora, digamos, ya de tu obra, después de haber hablado de tus años de formación, ¿no? Digamos... Que falta otro periodo, pero no lo voy a contar porque es muy largo. No, pero brevemente, vamos a hablar de eso también, ese otro periodo de formación, vamos. Sí, bueno, nada, nos quedamos en que hubo que regresar. Sí. Mi padre, yo no sé si él tenía información previa, pero previo a su regreso a la isla, él a los que estábamos allí, a mi madre, a Iván y a mí, nos sacó la residencia norteamericana, porque toda su familia emigró a los Estados Unidos, a Nueva York, y mi hermana mayor vivía en Puerto Rico. Entonces él tenía como todo ya planificado para que nosotros no viniéramos aquí durante ese periodo post-revolución. Yo nunca vi la revolución, yo me imaginaba allá que todo el mundo estaba muerto y todo, y cuando llegué aquí lo que me encontré fue como otra cosa. Sí. Y bueno, y cuando llegué aquí tuve que guardarme mi orgullo de artista y terminar el bachillerato, y lo terminé en el Santa Teresita. Afortunadamente me tocaron profesores muy buenos como Manuel Marino Mi Niño y Miguel Alfonseca, con quien hice una gran amistad, porque yo le llevaba a los demás 2 años. Sí. Entonces para mí fue muy fácil también. Y luego la pregunta del millón, ¿qué hago? Aquí no había escuela de arte, diríamos como ahora, ¿no? Sí. La única escuela que existía era la Escuela de Bellas Artes. Correcto. Entonces, yo le seguí los pasos a mi hermano Iván y me fui a la UNFU a estudiar diplomacia. Y después de 2 años, mi padre me dijo, mira, mi hijo, tú sabes muy bien. Esto no es lo tuyo. Eso no es lo tuyo. Yo sé que tú tienes tus ahorros, porque mi padre me enseñó a ahorrar en dólares de joven y tal. Y ya yo estaba vendiendo mis tarjetas de Navidad con las figuras de la Virgen, el niño y tal. Yo trabajaba en ese entonces en blanco y negro, a plumilla, pero era muy codiciada, incluso los presidentes y la Cancillería y todo, lo que estaban en cargos altos, me las pedían para que fueran sus tarjetas de Navidad, porque se la imprimían en la imprenta de mi padre. Y bueno, entonces, luego de todo eso, esta vez me voy a Madrid. Y en Madrid me encuentro, por supuesto, ya yo había tenido unos años de cercanía, porque teníamos el estudio en el mismo edificio Vaquero, con Ángel H., con Elsa Núñez. Y entonces se hacían ahí vivía Geo Ripley, que también estudiaba conmigo en el Santa Teresita. Entonces había un grupo, se formaban unos grupos ideales ahí con Cándido Vido, Gilberto, Hernández Ortega, con Guillo. Y porque en esa época era una época muy diferente a la actual. Había muy pocas cosas que hacer, pero se pasaba mejor. Era todo como mucho más... No había esa prisa, esa ansia. Y esa etapa, digamos,
¿De cuánto tiempo ustedes compartieron juntos? Bueno, tú, Ángel, Elsa. Eso fue cuando yo salí de Santa Teresita, graduado, Sí. que yo alquilé un local y entonces se armaban esas peñas artísticas hasta que la primera que se fue, primero se fue Ángel a seguir estudiando teatro. Y luego se fue Elsa detrás de Ángel. Y yo más atrás. Ok. ¿Tú te fuiste ya cuándo, en qué fecha? Yo me fui en el 73. Ok, y allá, y entonces ya ahí te fuiste ¿a qué? ¿Qué estudiaste? A estudiar. Sí, No, pero... Sí, yo me fui a estudiar, pero yo armé como una revolución porque encontré a Ángel viviendo en un colegio mayor, Sí. que eso es muy común allá, y al cual yo fui y solamente duré una semana. Y yo le dije, no, mira, yo voy a buscar un apartamento para mudarnos todos juntos y tal y cual, y eso pasó y fue súper chévere aquello. Y yo llegué a Madrid para entrar, por supuesto, a la Academia de San Fernando, que es la academia más prestigiosa de arte. Ahí estuvo Peña de Filló. Creo que también, no sé si entró, pero pasó por ahí Oscar de la Renta y muchos pintores. Pero como teníamos que hacer un dibujo preliminar en el Museo de las Esculturas, que habían réplicas. En Madrid hay un Museo de las Esculturas, donde están todas las esculturas habidas y por haber, pero son réplicas. Entonces, uno no sabe qué te van a poner en la prueba, sí, en el examen. Entonces, siempre hay, no, que va a ser la Piedad de Miguel Ángel, que va a ser tal, que esto y que lo otro. Y entonces íbamos allí con los amiguetes, como dicen en España, sí, a dibujar las cosas, porque era a carboncillo y tal. Todo muy rústico, era una época muy rústica a nivel de materiales, ¿no? Entonces, yo lo intenté 2 veces, la prueba. Y cuando vi que era demasiada, muchos aspirantes a entrar y pocas plazas. Pocas plazas. Entonces, los amigos me dijeron, mira, vas a salir con un estilo definido. Todo el que sale de San Fernando sale con un estilo muy definido muy reconocible. Si ya tú pintas y estás dibujando y pintando y tienes tu estilo, que es muy particular, te recomendamos que te vayas a la Escuela de Artes y Oficios, al Círculo de Bellas Artes, y ahí tú, en la Escuela de Artes y Oficios es gratis, tú puedes estudiar lo que tú quieras, joyería, y yo estudié dorado y policromía, lo cual me ha servido muchísimo y se nota mucho en mi obra porque siempre hay láminas de oro, sí, de plata, de cobre y tal, y eso es como un sello actual de mi pintura. Sí. Entonces, por supuesto, eso me abrió un campo enorme porque aquí ni siquiera había pan de oro. Y al yo usarlo de una forma tan me sale muy bien. Cuando llegué aquí, a través del oro, yo obtuve una beca para estudiar, una beca de la UNESCO, para estudiar en México restauración de obras de arte, a través del Museo de las Casas Reales, que yo tuve que hacerle las ménsulas, el artesonado del Salón Real, y la idea era que cuando yo regresara, yo iba a entrar a trabajar en el Museo de las Casas Reales, porque en esa época el país estaba bajo la tutela de la OEA y de la UNESCO, por eso ofrecían esas becas. Okay. Esas becas, muchos nos beneficiamos, Orlando Minicucci, Patricia Reed, yo, y fue ideal, porque a partir de mis cursos de dorado y policromía, yo llegué a hacer, eran unas ménsulas así, son unas ménsulas así, en caoba, que yo tuve que diseñar una hoja de acanto con unos espirales, una cosa que yo trabajaba 12 horas diarias.
Y cuando finalmente pude viajar a México y terminé el trabajo, yo llegué ciego por el fulgor del oro. Ya. En México yo no veía nada. Y bueno, llegué tarde, pero el arquitecto Pérez Montaz me acomodó el asunto, habló con el director y me dijo, mira, él es una persona muy inteligente y tal y cual, y él va a llegar un mes más tarde porque él me tiene que terminar ese trabajo. Pero él se va a poner perfectamente al día. Y bueno, y ese es el oficio que me da de comer, vamos a decir, actualmente. Porque aquí hay muy pocos restauradores de obras de arte. Sí. Y yo me enfoqué siempre nos daban en el primer semestre todos los talleres. Papel, cerámica, madera, metal y pintura de caballete. Entonces, por supuesto, yo escogí la pintura de caballete, aprendí muchísimo, me fue muy bien. Yo te iba a preguntar, ¿cuáles son, digamos, las obras, en el caso de la pintura, digamos que es muy difícil eso para un artista, preguntarle como cuáles son las con las que más se identifica o las que él entiende que son sus obras más importantes, pero más o menos... ¿De las mías? Sí, exactamente. Yo no sabría decirte porque cuando yo veo alguna pintura mía, así que me toma de sorpresa en alguna casa o en una fotografía, me quedo como maravillado y me trae muchísimos recuerdos porque... como el tema de una canción muy famosa de esa época, de los años 70, every picture tells a story. Ajá. Cada imagen tiene su historia, ¿no? Cada historia tiene cada imagen tiene su historia. Y entonces, a partir de ahí tú lo recuerdas todo lo que pasó y lo que hiciste y tal y cual. Entonces, en ese entonces yo tenía una influencia muy marcada, que eran unas figuras muy estilizadas. Yo no hacía abstracto. Yo hacía todo figurativo que gustaba mucho. Pero hubo una etapa que sí, antes o después, como que tú hacías abstracto, ¿no? Bueno, ahora mismo yo estoy en la abstracción. Ajá, posterior. Pero bueno, vamos... Pero tengo mi periodo de que vuelvo a la figura. Sí. Entonces, que hacías unas imágenes muy estilizadas. Muy estilizadas, que a mí me encantaban los dibujos de el que ilustró Salomé de Oscar Wilde, Aubrey Beardsley. Eran unos dibujos muy... bellísimos, muy Art Nouveau. Entonces, yo los colecciono. Esos dibujos, los que me quedaron, yo los colecciono y no los vendo. No sé si algún día llegarán a algún lugar donde lo puedan apreciar, pero por el momento yo los veo y digo, wow, yo no podría como volver a esa etapa porque era muy, muy sencillo, muy bellos son realmente. Están restaurados, o sea, no tienen manchas de humedad ni nada por el estilo. Yo los restauré, los enmarqué súper bien y tal cual y los conservo. Entonces, claro, en la primera individual que yo hice, yo la hice durante mis estudios en Madrid. Y yo pintaba, yo hacía pastel sobre papel, óleo sobre tela o sobre madera. Le incluía el pan de oro, todas las técnicas que hay del pan de oro, porque el pan de oro tiene unas técnicas fantásticas que tú debes conocer en el arte gótico y románico, que es lo que se llama el estofado, que tú le pones pintura arriba del oro y luego con una punta seca tú vas haciendo una especie de ornamentación muy barroca, en fin. Y cuando hice esa primera individual, yo todavía estaba en Madrid, pero yo vine a pasar un tiempo aquí, traje esa exposición se vendió la primera noche. Wow. Y ahí siempre recuerdo las palabras de una famosa crítica de arte que yo quiero mucho, que me dijo, tú hiciste esta exposición para que la gente supiera que tú sabes hacer tantas técnicas. Digo, no, yo no suelo ser así. Lo que pasa es que yo recogí todo el producto de lo que hice una selección, la traje al país, la enmarqué con don Rafael Aufán, que era muy amigo de mi padre. Eran periodistas, los dos eran muy buenos amigos.
Y bueno, la exposición fue un gran éxito y luego yo me volví a España. Y todavía quisiera... Bien, y luego entonces, digamos, hubo un cambio de estilo, ¿no? Bueno, sí, inmediatamente. Yo fui como a las antípodas, porque yo me fui a vivir a México. Ajá. O sea, yo llego en el 73 y me quedo aquí trabajando lo que te digo. Mi padre muere. Eso me da un golpe tremendo, porque mi papá era mi gran mecenas. Ajá. Y yo dije, todo se acabó, todo se terminó. Y me embromé. Pero el arquitecto Pérez Montaz me salvó de la forma como te expliqué, con la beca a México. Sí. Cuando llego a México, como ya yo tenía la experiencia de buscar apartamento tan pronto llegar y vivir solo y todo, yo tenía, era una beca muy jugosa, muy bien pagada. Y yo conseguí un apartamento vacío cerca del lugar donde está el instituto, que aún existe. Es una parte de las afueras de Ciudad de México, que se llama Churubusco, por donde están los estudios de cine. Y la escuela de Churubusco está en el mismo terreno donde hay el convento de Churubusco. Entonces, eso está cerca del barrio donde está la casa de Frida y Diego. Ajá, que hacen filas los turistas ahora. En esa época no se conocía Frida y Diego. Sí. Y Patricia Rica, había estado el año anterior, me dijo, vas a estar cerca de esa casa, la Casa Azul. Sí, la Casa Azul. No te la pierdas. Yo, claro, es un efecto. Y lo primero que hice en México, le hice un retrato a Frida, Ajá. el cual yo conservo. Y nunca olvido, el caballete que yo uso, yo lo compré en México y ese es el caballete que yo tengo. Porque yo, como armé un apartamento, yo lo traje todo. Yo incluso me compré un carro en los Estados Unidos y lo traje y tal. Y entonces, en ese entonces, Frida tenían que pasar 30 y pico de años para que pudieran abrir su diario. Ajá. El diario estaba en una vitrina. Ajá. Con llave. Ajá. Pero al ver su cama y al ver esa casa que tú piensas como que te va a salir por una puerta o Diego o ella, es una casa que está viva, porque incluso en los magueyes que hay en el jardín, con figuras prehispánicas, porque él dejó un museo, él coleccionaba piezas prehispánicas, Diego. Incluso los magueyes tenían inscripciones, Frido y Diego se aman, con la fecha, es una cosa muy viva. Sí. Cuando yo llego a mi casa, yo tenía en el caballete un lienzo en blanco. Y yo comencé a hacer un retrato a Frida. Pero te prometo, te juro, que yo a veces hacía así, como sentía que la tenía detrás. Sí. Porque es tan fuerte. Ajá. La impresión. Y desde ahí yo tengo una conexión muy fuerte con Frida y esa historia. Y tengo todos los libros, todo. Y México fue una experiencia fundamental y me dio esa profesión que cuando no te compran cuadros, sí, ahora se restauran y aquí no hay muchos restauradores. Ahora, hay a veces, con mucha frecuencia, ¿verdad? Un artista está en un determinado lugar, pues especialmente un país como México, que es tan fuerte, desde el punto de vista cultural, muy impactante, pues el artista va, digamos, asimilando algunos temas. ¿Tú dirías que asimilaste algunos temas, digamos, sí, tópicos de México que se reflejan en tu obra? ¿Cuáles serían? La semana pasada, en mis recuerdos de Facebook, salió una imagen de un cuadro que yo pinté. Cuando leí El corazón de piedra verde. ¿Conoces esa obra? No la recuerdo. Sí. Entonces, es sobre el... Tú dices que la tienes, está la obra. O sea, el libro. El libro. Sí, el libro. Yo lo había leído antes de irme. No.
Entonces, en México las imágenes, las deidades, le dejaban un hueco en el pecho. Ajá. Entonces, para ponerle un alma, le ponían una gema. Cuando le ponían la gema, ya la entidad cobraba vida. Entonces, uno de los personajes del Corazón de Piedra, el Corazón de Piedra Verde, en fin, no me acuerdo. Salía este personaje de la cultura azteca, que era muy intensa, porque había mucho sacrificio humano, claro, tú sabes. Claro. Entonces, había un personaje que se llamaba Xochitl, con X. Entonces, yo hice este cuadro y la figura, que se parece mucho a Elsa, todavía yo tenía la influencia de Elsa, tiene una túnica blanca, el pelo así volando, el fondo es geométrico ya. Yo estaba ya buscando geometría. Sí. Y en sus manos, ella tiene la gema y tiene un hueco aquí en el centro del pecho. Ajá. Y por suerte que se está a resguardo en una buena colección de un colega. Y por supuesto yo pinté mucho allá. Sí. Dibujé mucho porque viajábamos, el curso era estupendo. Viajábamos a todas las zonas importantes. Sí. Y el viaje de fin de curso eran 15 días en la zona maya. Que eso es una cosa... Sí, está estupendo. México, desde el punto de vista de esa cultura... De hecho, es que tú dices que tú picas en cualquier lugar de Ciudad México y debajo haya establecido una... Nosotros tuvimos una experiencia increíble en la escuela. Estaban tratando un crucifijo con la imagen de Cristo en marfil y la cruz en madera. Pero cuando le dieron la vuelta, vieron como una incisión en la madera y buscaron un microscopio, pero unos rayos X. Me confundí y vieron que había algo dentro. Entonces abrieron con mucho cuidado, nos llamaron a los que estábamos estudiando con becas y los aztecas habían enrollado un pequeño códice azteca para que dar fe de que su cultura tenía que estar dentro de una cultura que había sido conquistadora. Interesante. Entonces, son pueblos, todos esos pueblos de Mesoamérica y de Sudamérica tienen un orgullo muy, muy fuerte. Sí, sí. Proporcional a la grandeza de su arte, de su cultura. Y de su pasado. De su pasado, sí. Un pasado magnificente, sí. Hace poco pude ver en la televisión una entrevista a una historiadora cubana. Tú sabes que los cubanos están muy bien preparados. Y ella estaba hablando precisamente del cuadrángulo de las monjas, de Uxmal, de Chichén Itzá, de los cenotes sagrados y tal y cual. Y realmente la señora está súper bien informada. Y para mí fue como un repaso de conocer todo eso, porque éramos jóvenes. Yo tenía solamente 25 años, entonces subíamos las pirámides. Yo no sé cómo ellos podían subir y bajar, porque los peldaños son estrechos. Y entonces luego en la pirámide del adivino, donde hacían sacrificios humanos y tal, ellos hacían la forma de la serpiente, de Quetzalcóatl. O sea, hacían con todas esas vestimentas y todas esas cosas que, bueno, podemos regodear con la película aquella que se hizo sobre la cultura maya. Sobre la azteca, tú dices. Maya. ¿Cuál tú dices?
termina como, Dios mío, se me olvidó el nombre, una película excelente que hicieron sobre ese periodo. Pero bueno, ya no... Ya vendrá el nombre. Y bueno, y México fue, ¿qué te digo? Una experiencia muy enriquecedora. Me dio esa facilidad de tener otro oficio que está completamente emparentado con lo que yo hago. Uh-huh. Finalmente ya se nos acaba el tiempo. Sí, claro. Tú señalaste luego, también hay una parte de un periodo de tu obra que tiene mucho que ver con la incorporación de figuras geométricas, ¿no? Sí, sí. Y entonces, sí, ¿de dónde viene esa preocupación? Bueno, de la geometría sagrada. Porque tú tienes un aire mistérico, te gusta, te de la geometría sagrada, también viene del ese periodo de los años 20, de los pintores europeos que buscaron tanto, Paul Klee, el referente de nosotros en la escuela era este pintor que utilizaba los 4 colores fundamentales. Ahora te digo, tengo lagunas. Entonces, Pierre Mondrian. Ajá. Con Pierre Mondrian hacíamos muchos collages, porque los colores eran amarillo, rojo, azul y el negro. Entonces tú hacías las composiciones, por supuesto, eso te ayuda a hacer las composiciones que no se caigan y tal, que queden proporcionadas. Y por supuesto, Pierre Mondrian para mí es un referente. Y todos ellos. Entonces, yo no he podido dejar la geometría, aparte de que la geometría es sagrada, porque la geometría te lleva a, no sé, yo comencé a hacer en mi inicio muchos mandalas. Porque a mí me atrae mucho el arte del Oriente, de Asia. Sí. El Tíbet. Sí. No te va a decir que entonces y Japón, te gusta el budismo. Y Japón, por supuesto, porque yo descubrí en España con unos compañeros japoneses que estábamos en el mismo curso del Círculo de Bellas Artes. Uno de ellos era apellido Miura. Ok. Entonces finalmente descubrí que el apellido Miura es japonés. Sí. Es japonés. Bueno, pues, José, creo que a través del recorrido de tu biografía nos hemos dado cuenta de la multiplicidad, digamos, de condimentos, de fuentes que puede tener un artista, ¿no? Para alimentarlo, ¿no? Y para crear una obra. Así debe ser. Sí. Así debe ser, para uno poder tener material, ¿no? Sí. Para poder ofrecer cosas diversas. La gente siempre quiere ver, el público, los coleccionistas, la gente que te sigue, quiere ver cosas nuevas, quiere ver tu nueva producción, etcétera, etcétera. Entonces uno siempre tiene que estarse reinventando. Así es. Sí, pues nada, muchas gracias, José. Siempre. Y a ustedes gracias por acompañarnos en Conversaciones de la Caverna. Conversaciones de la Caverna. Bao Radio es traído a todos ustedes por Sociedad Industrial Dominicana, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao Media Group, podcast, coberturas, documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores.
Porque los Grandes Ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos Grandes Ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.